por ahí conversar con ustedes y traer un poquito de luz a este tema que a veces, digamos, es tan complejo, ¿no? Eh, Tengo para compartir un Power para un poco acompañar esta presentación. No sé si, a ver si. Ah, no puedo compartir el Power, Adriana, acá me dice. ¿Puede ser? Ahí Adrián. Constanza, sí, ahí Constanza le aviso a Gustavo para que habilite para compartir. Ah, está bien, porque dice, vale, no hay problema. Bueno, como todos sabemos, estamos en un mundo altamente envejecido, donde hay un porcentaje de personas mayores de 75 años que requieren y requerirán apoyo para las actividades de la vida diaria. eh, y tenemos una creciente también feminización de la población mayor. Al respecto, es como es necesario preguntarnos cómo impactan los cuidados en esas personas mayores, ¿no? Seguramente la mayoría de los que están acá y de las que están acá tienen alguna experiencia en lo que es el cuidado informal o vienen cuidando ya desde la informalidad o en algunos casos capaz que ya se han capacitado en lo que tiene que ver en el cuidado de personas mayores. En este sentido, digamos, creo que es importante poder preguntarnos un poco acerca de lo que implica cuidar, de cuál es el rol del cuidador y de la cuidadora, a qué llamamos, digamos, sistema de largo plazo, sistema integral de cuidados, si sabemos de qué hablamos cuando hablamos de sistema integral, tener en cuenta también distintos aspectos por ahí de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que hacen al rol del cuidador y cuidadora y que lo implican también dentro de las distintas, digamos, de los distintos actores integrantes en lo que tiene que ver al cuidado, tanto como está implicado, digamos, el Estado a nivel nacional, también está implicado el mercado, organizaciones de la sociedad civil y ustedes como actores centrales, teniendo este rol tan importante que es el del cuidador y cuidadora. Como bien, sí, ahí me habilitó Gustavo, ¿no? No, sé. No, todavía no. Ahora sí me parece. A ver si puedo compartir. Hola Connie, buenos días, buenas tardes. Hola Ahí, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo estás? saludos. ¿Te permite ahora? Ahora quedaste como anfitrión, te tendría que permitir proyectar, compartir pantalla. Sí, a ver si ahí me estoy intentando, pero ¿ahí se ven? Sí, ahí se ve, ¿Se Ahí ve? va. sí se ¿Sí? ve. Sí. Sí, sí, se ve, Constanza. Se ve. Buenísimo. Bueno, como bien les decía recién, estamos en un mundo altamente envejecido y por ahí me gustaría, dentro de lo que es el rol de cuidador y cuidadora,
compartir algunas cuestiones que tienen que ver con la Convención Interamericana sobre las Personas de los Derechos Humanos, que los implican y las implican dentro de lo que es el rol del cuidador y cuidadora. El cuidado, en lo que tiene que ver el cuidado de las personas mayores dentro de la Convención, justamente esta norma lo que hace es cubrir la ausencia que teníamos en lo que es en relación al marco normativo, ¿no? Nos ordena un poco y regula la forma despareja, insuficiente y asistemática eh, en lo que tiene que ver en el desarrollo del proceso vital de las personas mayores residentes en distintas instituciones geriátricas. A su vez, la Convención establece que la persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción tanto de la salud, de lo que tiene que ver con la cobertura de servicios sociales, la seguridad alimentaria, el agua, el vestuario, la vivienda, como así también la previsión de que pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su autonomía e independencia el mayor tiempo posible inconveniente. Como les decía, dentro de lo que es el marco regulatorio para pensar los cuidados a largo plazo, ahora me permite admitir, ¿no? Tenemos que revisar tanto el escenario material y simbólico que está instalado respecto a lo que es la vejez, o sea, desde dónde nos paramos para pensar la vejez, generar rupturas con el modo de abordaje estatal que tenemos histórico, digamos, en lo que tiene que ver a cómo nos dirigimos a las personas mayores, o sea, cómo nombramos a las personas mayores, eh, y quiénes son las personas mayores, ¿no? O sea, persona mayor es una persona que tiene más de 60 años, que tiene distintos roles dentro de lo que es, digamos, digamos, la vejez, como tantas otras etapas de la vida, es una etapa de la vida y todos envejecemos desde que nacemos, pero digamos, tenemos que saber nombrarla también a la vejez y saber desde qué perspectiva, desde qué paradigmas nos paramos para nombrar la vejez. Y en esto nos tenemos que parar desde el paradigma de derecho, justamente, y poder pasar de tratar como de objetos de cuidado a que las personas sean sujetos de derecho. Esto es súper importante, digamos, para pensarnos desde el rol del cuidador o la cuidadora. Por suerte tenemos una norma vigente que se ratificó entre 2015 y 2017, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que, bueno, la semana pasada en el Foro Mundial, no sé si la mayoría conoce, estuvo del Foro Mundial de de Derechos Humanos. Se trabajaron muchas temáticas, lamentablemente no se hizo muy visible en algunos aspectos y fue inaccesible el traslado de un lado al otro, pero en lo que es la FADU, que es la Facultad de Arquitectura, se estuvo trabajando específicamente sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, más que nada, y hubo distintos paneles gerontológicos. Sí, lo que hablábamos con algunos panelistas que estuvimos, que por ahí fue complejo el lugar elegido, y más hablando de la protección de los derechos de las personas mayores, porque era un lugar bastante inaccesible, con escaleras, no tenía rampas, y eso habla también, ¿no? De en qué lugar se pone a a las personas mayores. Entonces me parece que tenemos que repensarnos bastante todavía como sociedad, como Estado, y como parte integrante desde cada uno de los lugares que ocupemos para generar espacios donde realmente haya accesibilidad y se respeten los derechos de las personas mayores. Bueno, dentro de lo que es la convención, los artículos que hablan sobre los cuidados son el artículo 6, que tiene que ver con el derecho a la vida y la dignidad de la persona.
el artículo 7, que tiene que ver con el derecho a la independencia y la autonomía, el artículo 12, que un poquito lo nombré recién, que tiene que ver con los derechos de la persona mayor a recibir cuidados de largo plazo, y el artículo 19, que tiene que ver con el derecho a la salud. Ahora bien, eh, en parte tenemos que pensar en la convención y pararnos desde este lugar para pensar los cuidados, pero ¿qué significa cuidar, no? ¿Qué significan los cuidados? Refiere justamente a la acción social garantizada, a garantizar la supervivencia social y orgánica de las personas en situación de dependencia. Y como existen diferentes vejeces y todos envejecemos desde que nacemos y de diferente manera, deben existir diferentes cuidados y cuidados de distintos tipos y complejidad acordes a las necesidades de la persona mayor que envejece, digamos, de las diferentes vejeces. Justamente su diversidad radica en la diversidad de vejeces existentes. O sea, si hay diferentes personas mayores, va a haber diferentes necesidades, con lo cual va a conllevar a que tenga que haber diferentes respuestas a esas necesidades. Y para eso es tan importante la capacitación y la formación, digamos, en cuidados con las diferentes especificidades, porque sabemos como cada persona mayor es diferente, el cuidador o cuidadora va a tener que prepararse acorde a esas necesidades de la persona mayor también. Entonces, se va a formar, por eso están los diferentes tipos de formaciones, lo que llamamos las formaciones de continuidad formativa, ¿no? Una vez que ustedes se forman como cuidadores y cuidadoras, eh, por ahí tienes la posibilidad de especializarse y seguir profesionalizándose en lo que tiene que ver con el Alzheimer y deterioro cognitivo, por ejemplo, los cuidados paliativos, lo que tiene que ver con accesibilidad de ayudas técnicas, con algún tipo de profundización en lo que tiene que ver con discapacidad y otras temáticas acordes a las necesidades. Cuidar, como sabemos, es diferente a asistir, ya que requiere una implicancia, conocimiento y compromiso con la tarea, que son fundamentales para garantizar la integridad de la persona cuidada y para la construcción de la especificidad de este rol, ¿no? O sea, ustedes como cuidadores y cuidadoras justamente tienen que acompañar en las actividades de la vida diaria, que es diferente a asistir, ¿no? O sea, esto que decíamos. Y además tienen que ver con desde dónde nos paramos para mirar la vejez. Para esto existen diferentes oportunidades y hay que poner en agenda el tema del cuidado. Y bueno, como les decía recién, el cuidado lo tenemos que tomar como sostenimiento de la vida y tenemos que pararnos desde que es una tarea trascendental y además es un derecho, tanto del que cuida como de la persona cuidada. Parándonos desde lo que el enfoque de derechos de Laura Pautasi, lo que plantea Laura Pautasi, que es una uruguaya, que tiene mucha claridad cuando habla del tema de cuidados. Eh, Ella habla que hay que reconocer justamente el cuidado como un derecho humano y trascendental, y el derecho a cuidar, pero también a ser cuidado y al autocuidado. Esto que tanto hablamos desde, desde quién cuida al que cuida, ¿no? También, o sea, quién cuida al cuidador o a la cuidadora. Entonces tenemos que favorecer las dos cosas. El derecho a ser cuidado que tiene la persona mayor, tenemos que tener en cuenta, y también tenemos que tener en cuenta el derecho a cuidarse y al autocuidado que tiene la persona que cuida. ¿Quién levantó la mano? ¿Olga y Adrián? No, yo no. ¿Adrián? Bueno.
Cualquier cosa me paran, me avisan, me preguntan. No, yo por ahí para también, no sé como disparador, pero parte de lo que se trata de esta actividad que acaba de mencionar Constanza, el tema de quién cuida al cuidador, en eso por ahí el tema del formato cooperativo, que muchas veces se ha hablado de que es un formato que permite esto, ¿no? Permite que al ser todo socio y tener como principios cooperativos, entre ellos la solidaridad, bueno, el tema de cuidar y de prever cuando un compañero o una compañera no está en condiciones o quizás se detecta que tiene, no sé, alguna sobrecarga con el tema de la cantidad de horas. Por ahí, bueno, eso tiene que, está muy asociado con el tema del régimen laboral de los cuidadores, ¿no? Pero bueno, dentro del rol de las cooperativas está eso, la cooperativa es un formato que permite justamente cuidar al cuidador en el sentido de salvaguardarlo tanto en sentido psicológico como físico como laboral. Sí, tal cual. Esto que decís viene bien porque, digamos, generalmente el rol del cuidador o la cuidadora, digamos, es muy solitario y hay una cuestión de mucha carga y vivencias en soledad. Entonces, el formato cooperativo justamente permite, como el codo a codo, el trabajar en conjunto, el acompañarse y cuidarse en este rol tan noble que es el de cuidador y cuidadora. Bueno, justamente hablando de los cuidados desde el enfoque de derechos, eh, esto que hablábamos recién, una persona tiene derecho a recibir cuidados, los cuidados necesarios, ¿no? A ser cuidado o cuidada y que esto no sea determinado por la lógica justamente del mercado, la disponibilidad de ingresos que tenga la persona o la presencia de redes vinculares o lazos afectivos. O sea, generalmente, históricamente, bueno, los cuidados han sido y vienen siendo como un rol de las mujeres, pero además de eso, ha quedado a merced y muy ligado a lo que son las familias, ¿no? O sea, y aquella persona, esto que decimos, tiene que, digamos, el cuidado tiene que ser planteado como derecho universal para que no quede todo ligado a las familias, que si bien sigue quedando, eh, digamos, podamos como esto que se trabaja tanto y que ojalá que se logre la organización social de los cuidados, que se pueda repartir esa responsabilidad entre lo que es el Estado, el mercado, la familia y la sociedad civil. Digamos, que cada uno pueda tener sus responsabilidades y para poder garantizar los cuidados a aquellas personas que tampoco podrían pagarlos desde sus lugares, porque si no queda muy a merced primero de las familias, ¿no? Porque si una persona necesita un cuidador en general, como recurre a alguna persona que conoce o si tiene eh, el otro día una señora me decía, es como, yo necesitaba que la cuiden a mi mamá, pero bueno, como pensaba, eh, ¿qué hago? ¿Sigo trabajando o dejo de trabajar para cuidar a mi mamá? Porque era intercambiar la plata. En aquellas personas que no tienen posibilidad de ingresos, de un buen ingreso, queda muy a merced de esta lógica y ligado a la responsabilidad de la familia, ¿no? Y si esa familia no tiene posibilidad de pagarlo, debe dejar de lado todo lo que es eh, digamos, o sea, hasta su trabajo en algunos casos. Entonces, bueno, poder como generar y tener en cuenta las distintas responsabilidades implica pensar y repensarnos en lo que es la organización social de los cuidados, que tanto hace falta, y bueno, ojalá que en algún momento se llegue a, a dar, ¿no? Bueno, una persona tiene el derecho a elegir si desea cuidar y a cuidar en un marco familiar no remunerado también,
y no como obligación natural, que en la mayoría de las situaciones termina recayendo justamente en las mujeres, esto que hablábamos, ¿no? Esto que les contaba recién como ejemplo. A que el sector de cuidados se realice en condiciones laborales dignas que valorice esta tarea como componente del bienestar social realmente. Y también como responsabilidad social, ¿no? O sea, bien visto los cuidados desde el enfoque de derecho como responsabilidad social, que se pone en tensión justamente el cuidado como responsabilidad individual del ámbito privado, que hasta el momento es bastante visto de esta manera, digamos. Todos necesitamos cuidados en algún momento de nuestra vida. La organización social del cuidado que hablábamos recién como diamante del bienestar, teniendo en cuenta al Estado, la familia, el mercado y la comunidad en general. Y en esto creo que tienen que ver mucho la puja que se viene haciendo desde justamente las cooperativas de cuidado y desde distintas instituciones que vienen trabajando articuladamente y en red para que esto suceda, digamos, para que realmente se logre la organización social de cuidado. El Estado debe ser garante también y debe responsabilizarse en función de que la persona que necesite cuidados los pueda recibir y que la persona que vaya a cuidar tenga garantizadas todas las condiciones laborales y la dignidad, digamos, como para trabajar, porque muchas veces se encuentra en la misma situación de vulnerabilidad social que al que cuida. Las responsabilidades de los cuidados entre las mujeres, los varones, la familia y la sociedad, y ir hacia lo que implica un sistema integral de cuidados pensando en políticas universales. Como sabemos, el sistema tradicional de cuidados estaba basado en una lógica familista. Estaba sostenido principalmente por las mujeres, generaba condiciones de desigualdad para envejecer, bueno, o sea, porque todavía seguimos como en transición, no es que se pasó totalmente al sistema progresivo de atención o sistema integral de cuidados, y no responde a las necesidades ni a la diversificación de las demandas. O sea, para el sistema tradicional de cuidados, todas las vejeces podrían ser iguales, pensándolo desde esa lógica, ¿no? En lo que tiene que ver con el sistema progresivo de atención o sistema integral de cuidados, está basado en una lógica de diversidad. Partimos de que existen diferentes vejeces, tantas vejeces como personas, ¿no? Hay una transferencia de responsabilidades que no queda solamente ligado a la familia, sino que la transferencia de responsabilidades es al Estado, al mercado, a las organizaciones de la sociedad civil, no solo a las familias. Optimiza las condiciones de vida de todas las personas mayores y garantiza un abordaje integral e integrado sostenido en la estructura de recursos y dispositivos coordinados. La existencia justamente de que haya un sistema... No, me parece que corrí el... No van a ver. Acá les corrí el... La existencia de un sistema integral e integrado de servicios y dispositivos justamente no supone la supresión de los cuidados en el seno familiar, como les decía recién. No es que no van a estar dentro del seno familiar, sino que pondera la complejidad justamente para dar respuesta y pone de relieve la necesidad de que los cuidados no se reduzcan a la capacidad de recursos y al acceso individual. Mentira. Justamente para pensar en un sistema progresivo de atención o sistema integral integrado, existen diferentes dispositivos. Estos dispositivos tienen que ver con la atención domiciliaria, que tiene que ver justamente con todo lo que es el cuidado en domicilio, el acompañamiento en las actividades de la vida diaria,
los apoyos sanitarios y sociales prestados a las personas en su hogar, otros dispositivos llamados de atención comunitaria, que son los centros de jubilados, centros recreativos, centros de día, viviendas tuteladas, donde hay un acompañamiento y supervisión. Y otro de los dispositivos tiene que ver con las residencias de personas mayores, un dispositivo residencial temporal de larga duración o larga estadía. En lo que tiene que ver con los servicios de atención domiciliaria, son servicios de baja complejidad y su finalidad es justamente el acompañamiento en las actividades de la vida diaria, es decir, en todas aquellas actividades que realizamos en nuestro cotidiano y que nos permiten garantizar justamente la supervivencia de la que hablábamos en relación a los cuidados. Si bien no es considerado como un servicio sanitario, en lo que es el actual contexto de envejecimiento, con el aumento sostenido de la población mayor, ¿no? Con una población más fragilizada y con una población con mayores grados de dependencia, tenemos que pensar, digamos, que a quienes se han capacitado como cuidadores y cuidadoras construyan una mirada integral de la vejez que posibilite, digamos, no solo asistir a las personas, sino también asistirlas en estas particularidades de dependencia y fragilización y justamente prevenir, digamos, escenarios futuros, potenciando, digamos, la capacidad de la persona mayor, la autonomía de la persona mayor y recuperar funciones de la persona mayor que haya perdido, promoviendo justamente la independencia y fortaleciendo su autonomía. Hay actores claves, digamos, por el lograr que ocupan, y ustedes como cuidadores y cuidadoras justamente son unos actores claves y fundamentales en este rol, ¿no? O sea, de poder prevenir y acompañar para favorecer la independencia y la autonomía de la persona mayor. Y justamente posibilitar mejorar sus capacidades y también posibilitar y acompañar en, digamos, prevenir lo que tiene que ver con sus deseos y preferencias. Justamente este sistema progresivo de atención, basado en una lógica de diversidad, de transferencia de responsabilidades, como hablábamos recién, del Estado al mercado y organizaciones de la sociedad civil, optimiza las condiciones de vida de las personas mayores y garantiza un abordaje integral e integrado, sostenido en una estructura de recursos coordinados y con dispositivos coordinados, porque no es que va a existir primero un dispositivo, primero decimos, bueno, cuidamos a la persona mayor hasta tanto sea posible en su domicilio, después se traslada a la residencia, después se traslada a un centro de día y después se traslada a la residencia. No, digamos, no supone justamente la supresión de cuidados los dispositivos van a estar estandarizados, sino que se tiene que pensar en el dispositivo acorde a cada persona, a las necesidades de esa persona mayor, que va a ser diferente a otra. Por eso hablamos también de la atención centrada en la persona, que es tan importante. Bueno, las características que tiene justamente un sistema progresivo de atención ajustado a los derechos es que debe ser integral a largo plazo, basado en la comunidad, para facilitar y aliviar justamente las tareas de cuidado,
de carácter sociosanitario, esto que les decía recién, debido a que la integralidad de la atención y las particularidades de necesidades de apoyo que atraviesan las diferentes esferas de la vida de las personas dependientes y sus cuidadores y cuidadoras, deben proporcionar a las personas, a las personas mayores, ¿no? Y a sus familiares asesoramiento acerca de las diferentes alternativas para el cuidado. Debe ser centrado en la persona, esto que implica diseñar justamente los servicios teniendo especial atención y consideración en la palabra, los intereses, las necesidades y los derechos de la persona mayor. Debe promover la autonomía, respetando las decisiones que la persona con dependencia tome sobre su vida, y en este marco, digamos, entender a la dignidad humana como un derecho inviolable. Debe considerar y potenciar las capacidades de las personas mayores. Siempre debe contemplar justamente acciones de rehabilitación y ejercitación para la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional de las personas en situación de dependencia. Deben ser evaluados constantemente teniendo en cuenta indicadores de distintos tipos, de estructura, de procedimiento y de resultado. O sea, que si nos damos cuenta que ese servicio y ese tipo de dispositivo no está dando resultados con esa persona mayor, bueno, modificarlo. Siempre hay tiempo para, digamos, volver a repensar y, y ver si estamos yendo por el buen camino o hay otras necesidades acorde a esa persona en particular. Debe contemplar distintos tipos de dispositivos, esto que le decía recién, tanto comunitarios como institucionales. Bueno, entonces, cuando hablamos de la atención centrada en la persona, no solo importa el modo en que gestionamos y organizamos los servicios o dispositivos, sino también el modelo de atención desde el cual nos posicionamos, que por eso es tan importante hablar del modelo de atención centrado en la persona. Esto lo repito y lo repito por ahí porque tiene que ver con esto, con pasar de un objeto de cuidados a un sujeto de derechos. Y esto implica pensar en las necesidades de esa persona mayor. Los servicios difieren justamente en el grado de personalización, en el lugar que se otorga a las personas y en la posibilidad que brindan a estas a ejercer el control sobre sus propias vidas. Una atención individualizada no garantiza la participación de la persona en el proceso. Esto es como para pensarlo y repensarlo, digamos. No por tener una atención individualizada vamos a garantizar la participación de la persona en el proceso. Entonces tenemos que garantizar esa participación y saber escuchar a la persona mayor, ¿no? Justamente la atención centrada en la persona busca la personalización de la atención, entendiendo que cada individuo se construye como sujeto en procesos de apertura y comunicación con los demás. Es un ida y vuelta constante entre el cuidador, cuidadora y la persona mayor. El objetivo justamente no es solo individualizar la atención, sino empoderar a las personas desde la relación social para que ellas mismas puedan continuar gestionando su vida. Las personas tienen un lugar central y en la medida de lo posible activo. Digo en la medida de lo posible porque sabemos que muchas personas están en situación de dependencia y de fragilidad, ¿no? Entonces, el enfoque de atención centrada en la persona contempla todo lo que tiene que ver con la armonización de los sistemas de organización de servicios, con preferencias y deseos de quienes reciben justamente esa atención y los cuidados, el reconocimiento de cada persona como un ser singular y valioso y de la dignidad
de la que tanto habla la Convención, ¿no? Como valor esencial inherente al ser humano, el conocimiento de la biografía personal, o sea, saber de la historia de esa persona que habla tanto, ¿no? O sea, de un tiempo a esta parte, cuáles fueron las vivencias de esa persona, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, el fortalecimiento de la autonomía en tanto valor nuclear de la atención, empoderando a las personas mayores para que se impliquen en las decisiones que se vayan tomando en relación al cuidado y al tipo de dispositivo también. El reconocimiento de la interdependencia de las personas en su entorno y la importancia de los apoyos. La focalización en lo que tiene que ver con las fortalezas, capacidades y habilidades de las personas, no invalidarlas, sino por el contrario, apoyarlas y acompañarlas para que puedan potenciar esas fortalezas, esas capacidades y esas habilidades. Entender la actividad cotidiana como un punto de anclaje en el bienestar de las personas. La comprensión de que las personas son multidimensionales y están sujetas a cambios. Y tiene que haber intervenciones integrales centradas en el plan o proyecto de vida de las personas mayores. Cada persona es necesario que tenga distinto plan o proyecto. No podemos, digamos, a todas las personas proponerles el mismo plan o proyecto de cuidado, porque son personas diferentes y hasta la persona que cuida también es diferente. Entonces, esa interrelación es súper importante. No sé por qué no. Ah, perdón. Entonces, si hablamos de un sistema progresivo de atención, hablamos justamente de un sistema que combina servicios y dispositivos de atención de cuidados, ofreciendo justamente diversidad en los tipos y complejidad, esto que hablábamos. No es que es primero uno, segundo el otro, sino que hay distintos tipos de dispositivos y de acuerdo al plan que necesite de cuidados esa persona mayor va a requerir tal o cual dispositivo, de acuerdo al grado de dependencia que tenga, de acuerdo al grado de fragilidad, va a requerir distintos tipos de dispositivos y que se van a articular en virtud de las necesidades de cada persona en cada momento dado. Bueno, ahora bien, justamente es Constanza, necesario. Sí, pregunta, o sea, de la total ignorancia, ¿a qué te referís con distintos tipos de dispositivos? O sea, ¿a qué te referís con un dispositivo de atención? ¿A lo que el cuidador, o sea, a la forma o al tipo de requerimiento que va a tener el paciente? ¿A qué te referirías concretamente? no, cuando hablamos de dispositivos, ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a mencionar, los distintos tipos de dispositivos de servicios que tienen que ver con el sistema integral integrado son los servicios de atención domiciliaria, acá los puse otra vez para que los tengan, que tiene que ver con el cuidado en domicilio, que tiene que ver justamente con el acompañamiento en las distintas actividades de la vida diaria, y los otros servicios o dispositivos tienen que ver con los centros de jubilados, centros de día, hospitales de día, viviendas tuteladas, residencias para personas mayores, institucionales, digamos, temporales o de larga estadía. Estos son los distintos tipos de dispositivos. Por eso cuando hablamos, ¿me están escuchando? Hay como Sí, mucho sí. ruido. Está bien. Cuando hablamos de los distintos tipos de dispositivos y hablamos del sistema integral, por eso digo, se va a requerir uno u otro de acuerdo a las necesidades de la persona. No es que es escalonado. Y primero decimos, bueno, esta persona va a estar en el domicilio hasta tanto
requiera servicio y hay que institucionalizarla, no. Cuando hablamos de atención centrada en la persona, justamente hablamos de ver qué es lo que necesita esa persona en particular, de ver las necesidades de esa persona y de acuerdo a las necesidades se va a requerir tal o cual dispositivo. ¿Se entiende ahí? Sí. Sí, sí, se entendió. ¿Se entiende? Reitero lo que dijo Gustavo. Les pedimos que a quienes tengan los micrófonos abiertos que los silencien porque si no hay mucho ruido de fondo y se acopla con lo que habla Constanza. No. Apretadísimo, gente. Por eso les decía esto, que justamente el sistema progresivo de atención combina estos servicios y dispositivos de atención basados en los cuidados. Eso le estaba diciendo. Y justamente, digamos, lo que tiene que ver con el sistema de progresivo de atención o sistema integral integrado no supone la supresión de los cuidados en lo que es el seno familiar, sino por el contrario, como que se complejizan los cuidados, digamos, a lo que se debe dar respuesta y pone en relieve todo lo que tiene que ver con la necesidad de los cuidados que no pueden reducirse a la capacidad de recursos y de acceso de esa persona. O sea, si la persona mayor, digamos, debemos ver si tiene lazos o vínculos fuertes de cuidado y no suprimir eso, sino potenciar con lo que esté necesitando esa persona, digamos. Si requiere acompañamiento en las actividades de la vida diaria, en qué tipo de actividades y en qué momento esa persona no tiene cuidado. Si esa persona, por ejemplo, va a un centro de día, en ese momento no va a requerir cuidados, va a requerir cuidados en el centro de día, pero no cuidados en domicilio. Entonces, bueno, como no armar un plan de cuidados y justamente ir viendo acorde a la necesidad de esa persona. Bueno, justamente cuando hablamos desde la convención, y por eso se las nombré que es tan importante, hablamos del derecho que tiene la persona mayor a un sistema integral de cuidado, integral integrado, ¿no? Que hace mención justamente a esta atención centrada en la persona. Bueno, lo que tiene que ver con los cuidados a largo plazo tiene que ver con esto, justamente con que se precisan, con que las personas precisan algún tipo de apoyo en las actividades de la vida diaria y esta actividad puede proveerse digamos, se tiene que el cuidado a largo plazo se debe justamente constituir en un servicio sociosanitario de apoyo a las situaciones de dependencia que tenga una persona mayor y debe presentar diferentes características que tienen que ver justamente con garantizar los derechos de las personas que reciben cuidados, favorecer y potenciar la autonomía de la persona mayor en situación de dependencia, y estar anclados en la comunidad y potenciar los recursos existentes en la red, ¿no? En el territorio, con el objetivo de que justamente la persona mayor siga permaneciendo en su contexto más cercano y de referencia. Cuando hablamos de dispositivos, hablamos de eso, o sea, de favorecer el dispositivo de acuerdo a las necesidades de la persona mayor. Tienen que ser progresivos y complementarios, o sea, contar con una gradualidad que permita ir dando respuesta a cada situación de dependencia que atraviese la persona mayor. Ser graduales,
poder coordinar los servicios justamente de acuerdo teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de cuidados, combinarse y complementarse teniendo en cuenta también la heterogeneidad de las personas mayores y las diferentes necesidades y realidades, y pueden desarrollarse tanto en contextos como lo dijimos, institucionales como domiciliarios y comunitarios. Bueno, en estos nuevos escenarios me parece que es como importantísimo tener en cuenta el rol de los cuidados y los nuevos escenarios que se van presentando, como se presentó el escenario de la pandemia, que visibilizó el tema de los cuidados justamente y puso como en jaque un montón de cuestiones. Bueno, creo que el rol del cuidador y cuidadora se va modificando en función al escenario que se presente, al escenario contextual y al escenario particular de esa situación de cuidado con una persona, ¿no? Con un otro, y el vínculo que va a tener ese cuidador, esa cuidadora con la persona que cuida justamente. Para ello es fundamental tener en cuenta justamente la importancia de las cuidadoras y cuidadores en función de construir una sociedad más justa para todas las edades y entender, digamos, el cuidado como parte del tejido social y como elemento central del desarrollo social, ¿no? Justamente, Constanza, sí. consulta, los mismos parámetros aplicarían, o sea, si es que estamos hablando del cuidado adulto mayor, pero similar, digamos, caracterización aplicaría a quienes se dedican al cuidado de primeras infancias, ¿cierto? Hay personas acá que están en el cuidado de primeras infancias. Adrián. No sé si estarán acá, o sea, nosotros invitamos por ejemplo, por la red, y sé que en la red hay, y como por ahí esto, a modo de creación, va a quedar grabado en el insumo de la incubadora de cooperativas y mutuales, por eso por ahí también la Sí. consulta, por si alguien por ahí lo ve, por eso me surgió la duda pensando en ese tipo de Sí, escenario. mira, lo que hay que tener en cuenta, cuando hablamos de personas mayores, o sea, el marco regulatorio es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Cuando hablamos de niñez, es la Convención por los Derechos del Niño, ¿no? O sea, siempre, digamos, hay cuestiones que son similares y que pueden implicar, por ejemplo, o sea, siempre y cuando nos paremos desde ese marco regulatorio y desde la atención centrada en la persona, podemos tener en cuenta la implicancia tanto como en la niñez como en las personas mayores, ¿no? Pero hay particularidades. Por ejemplo, la particularidad que puede tener una persona mayor al momento de decidir, ¿no? Si es que tiene todavía la autonomía para hacerlo, ¿no? De tomar decisiones. Por ejemplo, si la persona mayor eh, es dependiente, pero no tiene situaciones de deterioro cognitivo y puede todavía tomar una decisión y tiene una vivienda particular donde vivir, y la familia la quiere institucionalizar porque es digamos, más cómodo a veces dejarla en algún lugar, tipo depósito, antes que eh, buscar todos los dispositivos que existen y armar un plan de cuidado junto con la cuidadora o junto con el cuidador para esa persona mayor que la persona no quiere, por ejemplo. O sea, eso es inhabilitarla y eso sí que es no trabajar la atención centrada en la persona. Es decir, yo decido sobre vos y pasa muchísimas veces. Por eso quizás estos parecen como solo palabras, pero hay que tener en cuenta. En e- en el caso de la niñez, por ejemplo, generalmente digamos, no se va a preguntar si una persona requiere cuidados en la niñez, porque sus padres, madres van a trabajar, por ejemplo,
no se le pregunta al niño, ¿querés que te cuide o no te cuide? Hay como una necesidad que ya, ¿se entiende? Es como la necesidad en la adultez también está, en que dejo de compartir así los veo esto. O sea, no, por lo menos yo personalmente entendí, Constanza, lo que me surge es otro, o sea, en base al escenario que planteas, otra duda por ahí, que Sí, yo no, o sea, no soy, pero no soy, no lo he vivido como cuidador, porque no soy, pero sí he visto que por ahí ha pasado. O sea, en el caso de sí, la Convención dice los derechos del adulto. Y si una familia no institucional, pero una familia te dice que el adulto requiere un cuidado porque la familia lo ve y lo siente de esa mirada, y cuando la cuidadora va, el adulto le dice que no necesita el cuidado, que está bien como está. O sea, se aplica el mismo criterio porque, o sea, en definitiva, muchas veces a las cuidadoras, y planteo como situación práctica, o a las cooperativas, los que te contratan son la familia, no es el adulto mayor el que te contrata. Entonces, sí, sí, sí. ¿cómo trazás Lo que vos esa yo digo, línea? sí, lo que yo digo es que no es lo mismo una persona mayor que un niño o una niña. En relación a que hay que, digamos, hay complejidades que existen en la familia, y esto que vos decís viene bien, digamos, como ejemplo, pero también hay que tener en cuenta y saber escuchar a esa persona mayor. Obviamente que hay veces que, que se les deben presentar situaciones como de capricho. No, bueno, yo no quiero, o sea, hay situaciones donde no va a haber transferencia entre esa persona mayor y la cuidadora y el cuidador. Y por ahí hay que saber leerlo. Desde las cooperativas, como quizás se trabaja mucho más, en otras situaciones no se trabaja tanto y se corre el eje de la atención centrada en la persona para ver qué tipo de necesidad, no sé, si esa persona mayor no quiere ser cuidada por un hombre, por ejemplo, estaría bueno escucharla a esa persona mayor. Y en ese sentido hablo, ¿no? Y, y planificar y ver o sea, por ejemplo, yo tuve la situación de una persona que digamos, llevaron a su papá a una residencia de personas mayores y estaba con un grado de violencia tremendo en la institución. Desde la institución llamaron a los familiares y le dijeron, mirá, nos está pareciendo que tu papá necesita otro tipo de cuidados porque acá es como está muy violento y no se quiere quedar. Claro, el papá quería, en realidad todo el tiempo le decía, quiero ir al piso 9, al piso 9, al piso 9, que era su casa, ¿no? O sea, que vivía en un piso 9. eh, y agredió a las enfermeras, agredió a las cuidadoras. Esa situación se dio en particular porque no hubo un trabajo previo de acompañamiento. Eso hablo yo, no es que, obviamente que la persona mayor que necesita cuidados, bueno, va a requerir esos cuidados, no va a haber otra opción, pero sí va a haber opción de planificar esos cuidados y ver qué tipo de cuidado necesita esa persona mayor, qué tipo de cuidado requiere, porque quizás el cuidado en una institución para esa persona le potenció situaciones, en este caso de agresión, que le hicieron peor y volvió a su casa y contrataron cuidadoras en distintos horarios, también que hay que tener la posibilidad, ¿no? Em, por eso cuando hablamos de la organización social de los cuidados, y todavía falta tanto, requiere poner en práctica justamente que todas las partes se hagan cargo, o sea, tanto el Estado como la sociedad civil, como las familias, pero no solamente que quede anclado en la familia. Y ahí, bueno, el papá de esta persona realmente como volvió y con unas horas solamente de cuidado, como se estabilizó y digamos, no estuvo más agresivo, pero no quería estar en una institución, era claro eso, y no necesitaba quizás estar en una institución. Olga, Sí, bueno, en este caso hay situaciones que son similares a lo que vos estás diciendo.
Y claro, no, el familiar es el que va a contratar a la cooperativa, ¿no es cierto? No es el adulto mayor, es el que Ujú. va a ir a pedir cuidados. Y bueno, y se tiene en cuenta eso, que si al adulto mayor lo sacas de su hábitat, lógico que todo va a tener una reacción así, porque nos pasa. Yo hace 20 años que estoy trabajando con adultos mayores y hemos recorrido bastante, o sea, como es, bastantes problemas así distintos. Y bueno, y sí, está el que entiende, el adulto mayor que te entiende, está el que no te entiende porque tiene un Alzheimer o que no cree estar en la casa o que lo lleva a la casa y tenés que buscar estrategias para que la persona mayor, ¿cómo es? Se entienda con la cuidadora o cómo es, o sí, también los cuidadores, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, que hay que cuidar el cuidador y no trabajar tantas horas seguidas. Por ejemplo, con una persona que demanda tantos cuidados así, por ejemplo, en 24 horas, trabajar 8 horas cada una, ¿no es cierto? O cuando la persona, o cuando nosotros, las cuidadoras, necesitamos un descanso, y estamos ya en la misma compañera de la cooperativa que nos cubrimos entre nosotros. O sea, ya te estoy Tal hablando cual. de tres temas distintos. O sea, Sí, todo sí. no, no, pero por eso cuando empezamos al inicio, como las cuestiones que hay que tener en cuenta Claro, desde, digamos, es no solamente cuidar a la persona mayor, sino también cuidar al que cuida, ¿no? O sea, poder, o sea, como en esta implicancia que tienen ustedes como cuidadoras y cuidadores, ¿quién los cuida a ustedes, digamos, cuando están sobrepasados, cuando se les presentan estas situaciones particulares? Entonces, por eso cuando hablamos del rol de cuidador, cuidadora, es tan importante la capacitación para claro, formarse, para saber y en esto que decía Adrián, y no es lo mismo, digamos, son válidas cosas generales si hablamos de niñez y de personas mayores. Son válidas claro, cosas generales, pero hay que particularizar. Si yo estoy hablando justamente de particularizar y tener en cuenta la atención centrada en la persona y después particularizar en relación también al perfil del cuidador o cuidadora que está cuidador, cuidando, claro. ¿no? Sí, sí, Y sí, es como un psicólogo o psicóloga, por ejemplo, no vamos a tener, si yo empiezo terapia, no voy a tener la misma transferencia con una psicóloga o con un psicólogo y depende de qué línea venga también. Me van a sí, pasar cosas distintas y quizás voy a uno y estoy 2 días y no quiero ir más. Y puedo tomar esa decisión, digamos. claro. De lo que se trata es de tener en cuenta esas situaciones. Obviamente que en el desborde familiar, pero por eso, digamos, seguimos hablando desde una lógica donde todavía los cuidados recaen en la familia, lamentablemente, ¿no? Ujú. Tenemos que ir hacia la organización social de los cuidados, pero todavía sigue recayendo mucho en la familia. La familia quiere como en sí, como sacarse el problema de encima, porque es medio así Sí, muchas veces, sí, es así, lamentablemente, sí. ¿no? Entonces me O que el saco el familiar problema encima, trabaja, consigo un cuidador o una cuidadora, el que sea, la que sea, y no se tiene en cuenta esto de lo que les hablé recién, que es la atención centrada en la persona. No se tiene en cuenta la planificación del cuidado con ese cuidador o cuidadora, que para ese cuidador y cuidadora también va a ser importante poder planificar, porque no es lo mismo ir a una casa a cuidar, o díganmelo ustedes por ahí, o sea, está bueno como abrir los micrófonos y que cada una o cada uno vaya hablando desde su experiencia personal, que tanto aporta por ahí muchas veces, ¿no? Eh, y esto como me parece que trae más trabas, sí, o sea, al que cuida y a la persona que es cuidada, porque si hay un desconocimiento total de la historia de vida de esa persona, difícilmente se puede acompañar desde un lugar, digamos, de potenciar las habilidades de esa persona, de fortalecer su autonomía, de fortalecer su independencia. Si hay desconocimiento total de la historia de esa persona, difícilmente se puede lograr eso.
difícilmente, o sea, quizás ustedes como cuidadoras o cuidadores crean que están haciendo lo mejor para esa persona, por ejemplo, y la están resocializando, o la sacan a pasear o la llevan a un centro de jubilado, y quizás a esa persona no le interesa y nunca le gustó ir a centros de jubilado. Entonces, de lo que hablo, de lo que sea, y de lo que habla la convención más que nada, es de particularizar en esas diferentes vejeces. No creer que todas las personas mayores son iguales. En este caso, no creer que todas las niñeces son iguales. No, Cada obviamente persona es particular y son cada distintas. persona tal cual. Y vivimos de distintas maneras. ¿Puedo comentar Tenemos, algo? sí, 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 No, yo quería comentar respecto a lo que estaba hablando Constanza y la otra compañera, que a nosotros nos pasó una experiencia la semana pasada, donde va a ser un mes que estamos en un domicilio con una señora que tuvo una CB facial, o sea, una sí, CB facial, pero ella lo cognitivo y todo, ella está muy bien. Y la hija como que nos quiso delegar turno tarde y turno mañana. Y yo le dije, primero esperemos cómo reacciona ella, cómo se adapta la cuidadora, si la señora va a querer, porque no seamos invasivos. Yo como que la orienté a la hija como para que ella tenga una otra mirada. Y ella me dijo, no, 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 porque yo quiero esto y quiero esto. Amamos el plan de cuidado, bueno. Y resulta que la chica fue 2 veces nomás a la mañana porque la señora no la quería atender, no quería hacer los ejercicios, no quería caminar. Se empacó y le dijo a la hija, a mí no me vengan a imponer todos los días a alguien si yo no lo quiero. Y después la hija me terminó dando la razón. Yo le dije, no invadamos, tratemos de ir despacio. Primero probemos 2 semanas en turno tarde y después si ella se va adaptando, pasamos al turno mañana. Y tampoco de tener mucha gente en su casa, porque no les gusta. Pero bueno, la hija entendió y después me dijo, sí, tenés razón, se nota que ustedes saben porque mi mamá reaccionó muy violenta ante la imposición de ella, porque no fue nuestra, ¿eh? De ella, de la hija, de querer quizá tener ella su mañana libre o su actividad libre, cuando ella todavía no está preparada para tener tanta gente en tanto tiempo. tal cual, Vicky, sí, tal cual. Es justamente un ejemplo súper claro, digamos. O sea, una cosa es como por ahí, bueno, por necesidad también de trabajo, que muchas veces pasa, eh, digamos, en alguien que trabaja desde la informalidad en los cuidados, puede suceder, o en las empresas de cuidados que hay muchas, digamos, donde las personas que trabajan no están formadas. Pasa mucho quizás esto, porque digamos, la empresa le paga, la familia contrata a la empresa le paga, van, y bueno, yo lo que vengo es a cumplir horario por los cuidados de esta persona. Esa persona también necesita como solventarse económicamente, entonces, ¿qué es lo que se descuida? Justamente a la persona mayor. Y se la trata como objeto de cuidado y no como sujeto de cuidado, que es lo que estamos pretendiendo cambiar desde el nuevo paradigma. Y por eso es importantísimo, o sea, a veces cuesta mucho, me parece, detenerse en esto, que ustedes se detuvieron, y si ustedes querían agarrar quizás más horas de cuidados, hubiesen dicho, bueno, no, hubiese sido más fácil, bueno, no, vamos y como a esta persona hay que cuidarla tantas horas, de mañana, de tarde, ya está. Y no se piensa en lo que está necesitando esa persona. En cambio, así de esta manera, haciendo gradual la planificación en el cuidado y teniendo en cuenta las necesidades de esta persona de adaptación, también no teniendo en cuenta que la adaptación lleva un tiempo a esa persona que se presenta en una vivienda, en este caso, que es nueva y que en el, digamos, en el contexto, eh, y sí lo tuvieron en cuenta. Entonces, qué importante es repensar en estas situaciones cuando tienen el rol del cuidador y cuidadora, ¿no? No sé qué decían ahí en el chat. A ver qué. Gracias, José.
Ah, se fue José, no la había visto. Por ello, se debe pensar en un equipo interdisciplinario para abordar la tarea de cuidado. Se requiere una tecnicatura, dice Grace, ¿no? Es abordar el concepto cuidados en la persona como ser humano. Claro, tal cual. Por eso la convención, eh, digamos, habla de los derechos humanos de la persona mayor y del que cuida también. Ah, del Instituto de Integra. Ah, buenísimo, Grace. Gracias por tu aporte. Sí, el trabajo interdisciplinario es fundamental, pero el trabajo de codo a codo también en las cooperativas de cuidados, yo creo que aporta un montón a esta tarea tan noble como les decía hoy, y permite repensarse ustedes como cuidadoras y cuidadoras desde su rol profesional, ¿no? Repensarse en función de ver hacia dónde van y si es cuidar por cuidar o si se tienen en cuenta realmente las necesidades de la persona, los derechos de las personas y los derechos de ustedes también como cuidadoras y cuidadores, que también es tan importante, ¿no? Eh, hay un ruido ahí. Ah, del Instituto de Integración Social de Trelew. Revalorizamos totalmente el trabajo sí, la verdad que es súper valorable el trabajo como cuidador y como cuidadora. Hay un ruido, Jessy, ahí. No sé si te podés mutear. ¿Alguien más quiere decir algo en relación a... Yo por ahí, Bueno, Olga, no Constanza, te preocupes. Gracias por tu participación. yo, Constanza, te iba a agregar otro, o sea, algo que hablaba hoy de la importancia de cuando por ahí se está preparado para el tema del cuidado. Que bueno, vimos en el caso de una familia la importancia de que la familia estaba preparada para el cuidado de su mamá, que era una persona con una ACV y cierto grado de obesidad, pero contaba que yo con un arnés portador, silla de ruedas, y bueno, contar por ahí con digamos, el espacio y los elementos apropiados para el cuidado, obviamente ayudan a que la tarea de la cuidadora sea mucho más llevadera. Cuando por ahí es medio improvisado, que también nos ha pasado, y yo de personas con ACV, que el baño no está adaptado, que quizás, bueno, para bañarla la familia quiere que uno lo bañe sobre una silla porque ellos lo hacen sobre una silla nomás de plástico, que no es que no se pueda hacer, pero que uno entiende y se da cuenta de que es más compleja la tarea que tiene que realizar la cuidadora. Sí, sí, tal cual. Es que es eso, y a su vez, digamos, entender como las complejidades que se les pueden presentar a ustedes como cuidadoras y cuidadores, pero que es importantísimo también saber cuál es la necesidad de la persona que solicita el servicio, más allá de que la familia siempre es quien lo requiere, ¿no? O sea, por ahí, para tener en cuenta como preguntas, hacerle a la propia familia que requiere el cuidado, cuáles son las necesidades de esa persona, qué tipo de acompañamiento está requiriendo, y después ustedes en la presentación con la persona también van a tener otra mirada, ¿no? O sea, como para planificar los cuidados. Eh, por ahí ver eso, la necesidad y qué tipo de servicios de apoyo va a necesitar esa persona, digamos. Eh, y bueno, también generalmente, o sea, otra de las cosas que por ahí para tener en cuenta dentro del rol es que generalmente se las confunde con, que lo hablamos un poco hoy también, con acompañamiento terapéutico, con todo lo que tiene que ver con servicio, eh, una persona que presta servicios en un hogar limpiando, todo lo que tiene que ver
con enfermería, y bueno, y por ahí se tienen que plantar todo el tiempo en cuáles son aquellas actividades de la vida diaria que lleva a cabo el cuidador o cuidadora, ¿no? O sea, que por ahí seguramente que ya las tienen en cuenta. Bueno, ahí un poco en el Power se las nombraban, que tienen que ver con justamente respetar y promover todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las personas mayores, es tarea es tarea del cuidador y cuidadora. Después, justamente con promover la autonomía personal de la persona mayor, ¿no? Y la independencia, que es tarea del cuidador y cuidadora, y todo lo que tiene que ver con realizar el apoyo y la sustitución, perdón, que hay en las actividades de la vida diaria, en aquellas que los necesite la persona, ¿no? Administrar medicamentos por vía oral o de uso externo, que sean siempre y cuando estén prescriptos por profesionales, ¿no? Médicos o médicas, y bajo su supervisión, comprar y preparar los alimentos siempre y cuando la persona no lo pueda hacer por sí misma y no tenga nadie que reemplace esa preparación, y poder asistir en la ingesta diaria. También tiene que ver con la tarea del cuidador y cuidadora, por ahí todo lo que tiene que ver con... Ahí se me fueron acá. Pasó. Ahí está. Con colaborar con las prácticas indicadas por los profesionales, tales como, digamos, un médico, una médica, un trabajador social, una trabajadora social, un psicólogo, psicóloga, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, enfermeros, u otras disciplinas, digamos. O sea, esto que hablaban recién Graciela del equipo interdisciplinario un poco. Promover y fortalecer vínculos familiares y sociales también, todo lo que tiene que ver con la resocialización, pero para eso necesitamos conocer la historia de la persona, ¿no? Realizar la higiene de la persona, eh, poder justamente formar a la persona mayor también en la tarea de autocuidados, y por ahí en los casos que sea necesario también realizar trámites que tienen que ver con ANSES, con alguna obra social, con PAMI, con IOMA, con alguna obra social provincial y demás, digamos. O sea, eso también tiene que ver con las tareas del cuidador o cuidadora. Pero hay que tener mucha claridad en la tarea, y por eso vuelvo a decir que es tan importante la formación, porque si no, no sabemos qué nos corresponde y qué no. Y también ustedes quedan a merced de las familias y de la necesidad que te dice, bueno, limpiame por acá, limpiame por allá, bueno, ya que estás, ¿por qué no me haces esto? Quizás muchas veces las ven como que, o los ven como que están, no, pero se sienta y charla con mi mamá, la cuidadora, y bueno, quizás es lo que está necesitando la persona en ese momento, y no está mal, damos parte del rol también. Lo que pasa es que hay que tener mucha claridad para que justamente no tener que estar explicando a cada rato qué se hace. Y claridad, y si es posible, planificar de antemano ese cuidado. Por ahí parezco muy reiterativa, pero que haya un plan de cuidados para la persona que se vaya a cuidar, yo creo que también los resguarda y las resguarda a ustedes como cuidadores y cuidadores, digamos, teniendo un plan de cuidado ya preestablecido de acuerdo a las necesidades de las personas, porque no los van a hacer tareas de más que no tienen que ver con la tarea de ustedes, ¿no? Con el rol de ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta o aporte, porque si no yo sigo hablando. ¿Sigo hablando o alguien quiere decir algo? Bueno, para quienes no saben, la diferencia entre lo que es un cuidador formal y un cuidador informal, el cuidador informal tiene que ver justamente con que se encuentra, digamos, representado generalmente por familiares, amigos, una persona de la comunidad cercana,
otros lazos que tiene la persona, pero que que están cuidando desde la informalidad, que no tienen una capacitación y son vínculos que tiene esa persona y que no disponen necesariamente justamente de esta capacitación y la mayoría de las veces no perciben una remuneración por la tarea, digamos, que lo hacen de, por el vínculo que tienen con esa persona, ¿no? Eh, Generalmente tienen un compromiso afectivo en la relación y se pierde mucho la objetividad en la tarea porque es re subjetivo, digamos, o sea, hay una transferencia ahí que es súper subjetiva y se cuida desde el amor, desde el afecto, no porque el cuidador o cuidadora formal no lo tenga ese afecto, porque también hay una implicancia, hay una transferencia, pero es distinto, porque hay una formación y hay objetividad en la mirada. Se trabaja también con la distancia óptima, más allá de que en muchos casos sea difícil, como en todas las profesiones, ¿no? En general, las fuentes justamente primarias de apoyo de las personas mayores son informales, son voluntarias y surgen de lazos de parentesco o amistad. Eh, Históricamente, como decíamos hoy, han sido las mujeres las cuidadoras por excelencia. Y bueno, y es algo que se encuentra totalmente naturalizado en la sociedad y es y es una lógica con la que tenemos que empezar a romper. Visibilizar los cuidados, visibilizar justamente la feminización de los cuidados y empezar a romper con esas lógicas que tanto cuestan. Hoy hay más cuidadores varones, pero falta un montón también. Bueno, en general, cuando hablamos de la aparición del rol de la cuidadora o cuidador a nivel formal, está justamente íntimamente ligado con el envejecimiento poblacional. El aumento justamente de la expectativa de vida hace que se generen más necesidades de políticas de cuidado y diferentes estrategias para la atención de las personas mayores, justamente desde la perspectiva de los derechos humanos. Y justamente lo que diferencia a un cuidador informal de un cuidador formal es la capacitación, o sea, la capacitación que promueve una mirada diferente en lo que tiene que ver con la vejez, con el envejecimiento, con los derechos humanos de las personas mayores y posibilita, digamos, generar abordajes específicos con otra mirada, con una mirada profesional, digamos, de los cuidados y profesional en relación a lo que tiene que ver con la temática gerontológica también. Y que va a tener que ver con estar, digamos, al servicio de la población mayor acorde a sus necesidades y a las diferentes vejeces. Bueno, justamente la formación permite también realizar, digamos, o sea, permite al cuidador o a la cuidadora desarrollar diferentes habilidades para el apoyo en las actividades de la vida diaria. Tomar decisiones, prevenir situaciones de riesgo, poder derivar cuando corresponda a tal o cual profesional. En el caso de que haya alguna situación de violencia de género, también saber a dónde recurrir. Y eso lo hace una persona que está formada, que está profesionalizada justamente en los cuidados. Ante circunstancias que los excedan a ustedes como cuidadoras o cuidadores, van a recurrir a otro profesional. Por eso es tan importante, como decía Grace hoy, la interdisciplina también. Y asimismo poder planificar, como decíamos hoy, reflexionar e intervenir en cada situación concreta y en cada situación particular, considerando a la persona mayor justamente desde su singularidad y respetando cada situación personal, familiar y social.
una persona es justamente una cuidadora formal por la formación que recibe, por las funciones que desarrolla y por la construcción de un perfil que ustedes tienen que es técnico y laboral. O sea, ustedes tienen un perfil profesional, se están profesionalizando en lo que es la temática de cuidado. Hoy en día hay en diferentes universidades, por ejemplo en la UNCI hay tecnicatura de cuidados, digamos, se están profesionalizando los cuidados. Y eso es re importante porque gracias a que ustedes están más empoderadas, más empoderados y requieren también de esas especializaciones para cuidar. Pero eso habla de un compromiso asumido con la tarea, que desde los cuidados informales no se tiene. O sea, no es que se hace de mal, sino que no, o sea, todos hemos pasado por situaciones de cuidado a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, y todos necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida en algún momento, cuando somos niños o niñas o cuando somos personas mayores con algún grado de dependencia. Ahí en el chat me parece que había alguien que decía algo más. A ver qué. Me parece fundamental la capacitación para brindar, dice Marisa Gagliardi, me parece fundamental la capacitación para brindar un servicio acorde a los que se deben cuidar y preservar al cuidador. La especificidad también es importante porque no es lo mismo atender a niños o adultos. Sí, tal cual, Marisa. Por eso hablábamos hoy de lo que hablábamos. No es lo mismo atender a niños que a adultos y a su vez no es lo mismo atender a una persona mayor que requiere una situación de cuidados con algún grado de discapacidad o con algún deterioro cognitivo, con Alzheimer, o que requiere cuidados paliativos. No es lo mismo. Por eso también es tan importante, más allá de la formación, seguir profesionalizándose y seguir formándose en las diferentes especificidades que ustedes requieran y que les van a brindar herramientas a la hora de cuidar y de hacer un plan de cuidados. Bueno, creo que es fundamental también la formación integral en este sentido, que va a aportar diversas herramientas para poder realizar, digamos, intervenciones adecuadas en las circunstancias que ustedes se presenten y teniendo en cuenta justamente el marco de derechos de las personas mayores, ¿no? O sea, cualquiera sea el ámbito digamos, de desempeño de los cuidadores y cuidadoras formales, a nivel formal, o sea, con capacitación, se pueden identificar 4 grandes funciones inherentes a la tarea del cuidador o cuidadora, que tienen que ver justamente con la prevención. Una tiene que ver con la prevención, que son aquellas acciones que permiten, advertir y detectar de forma precoz situaciones que conducen a un deterioro cognitivo, a un deterioro biológico, psicológico, social de la persona mayor que recibe el cuidado. Otra tiene que ver con la promoción, que es la identificación y optimización de las potencialidades existentes en cada persona cuidada, de la capacidad de resiliencia que tenga esa persona y de promover acciones de estimulación que fortalezcan y potencien su integración social en pos de mejorar la calidad de vida de esa persona mayor, ¿no es cierto? Otra tiene que ver con la educación, que es la transmisión de conocimientos de cuidados y autocuidados, brindando información sobre los recursos comunitarios existentes. Por eso dentro de la capacitación también como que apuntamos y siempre por ahí insistimos en la necesidad de tener un recursero armado a nivel local, que ustedes cuenten con aquellas instituciones y organizaciones que trabajan con personas mayores a nivel local y que les van a brindar herramientas porque realmente son herramientas que ustedes van a contar en su cotidiano después en el trabajo, para no sentirse tan solos y solas en el caso de que no trabajen en una cooperativa, ¿no? Así como también van a contribuir a desmitificar prejuicios y estereotipos de la vejez también.
Y después la otra tiene que ver con la asistencia, que es la provisión de apoyo y acompañamiento a aquellas personas que cuidan para el desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria, el cuidado de la salud y todo lo que tiene que ver con la rehabilitación cuando sea necesario, ¿no? Se trata justamente de planificar respetando las particularidades y las singularidades de cada persona que se va a cuidar. Cooperativa de sueños, ¿qué es? Ah. Bueno, cuando hablamos de las habilidades requeridas justamente para brindar el apoyo al cuidado del perfil técnico y laboral que hablábamos recién, eh, es necesario definir un poco qué entendemos por perfil técnico y laboral del cuidador o cuidadora, ¿no? Y justamente no, como que son aquellas cualidades que definen a la persona, en este caso las funciones que hacen al rol del cuidador y cuidadora de personas mayores, que no es lo mismo que la función del cuidador o cuidadora de niñas, por ejemplo. El cuidador o cuidadora de personas mayores debe ser un experto o experta en el campo de apoyo en las actividades de la vida, de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, justamente. Y el perfil se tiene que desarrollar desde una doble perspectiva, tanto técnica como laboral. O sea, la conjunción de estos dos perfiles, técnico y laboral, va a implicar justamente la idoneidad en la tarea del cuidador o cuidadora. El compromiso, la responsabilidad, todo lo que tiene que ver con la preparación y con la predisposición para el trabajo en equipo. El perfil técnico de las cuidadoras y cuidadores se desarrolla a partir del conjunto de cualidades, habilidades y las aptitudes técnicas y conocimientos que deben incorporar con la finalidad de proveer, en forma óptima y adecuada servicios de apoyo al cuidado de personas mayores. Y esto tiene que ver con lo que tiene que ver todo con la flexibilidad en el trato personal ante situaciones de cambio de la persona mayor y en su entorno. Por eso hablamos de la atención centrada en la persona, la capacidad de trabajo en equipo que tenga ese cuidador o cuidadora, la adaptación acorde al desempeño de sus funciones como cuidador o cuidadora, el respeto volvemos, esto lo vamos a repetir 80 veces, el respeto a la autonomía de la persona mayor, propiciando el acompañamiento justamente desde un lugar de escucha, de comprensión, sin avasallar sus derechos, porque ante todo es una persona, no es un objeto de cuidado, sino es un sujeto de derechos. La amplitud de criterio frente a situaciones límites, o sea, no desbordarse. Yo sé que es muy difícil todo esto, digamos, desde la teoría es una cosa y en la realidad por ahí ustedes podrán como ir, digamos, escuchando, implicándose y diciendo, bueno, esto en el cotidiano se me hace muy difícil, pero por eso me parece fundamental que ustedes tengan instancias donde se puedan formar, capacitar, instancias de escuchas para ustedes, digamos, donde se los pueda escuchar y se las puede escuchar en sus requerimientos, en sus requerimientos y en las herramientas que necesitan para seguir cuidando, ¿no? Porque no dejan de estar en la trinchera y en un lugar que, que es muy difícil de llevar adelante en situación de soledad, sin un acompañamiento y sin un apoyo hacia ustedes también. Todo lo que tiene que ver con la actitud participativa, ¿no? En función de propiciar la autoestima de la persona mayor, que muchas veces está muy, me sale la palabra baqueteada, pero no es baqueteada, digamos, como la autoestima está de la persona mayor, generalmente está baja, y bueno, está bueno propiciar espacios para aumentar esa autoestima de esa persona mayor que están cuidando. Y poder tener tolerancia ante situaciones de frustración personal, ¿no?
de ustedes. Yo hice todo para que esta persona esté mejor y puse todo de mí, tanto física como mentalmente y nada, y bueno, y eso frustra muchas veces. Pero bueno, por eso también cuidar al cuidador, cuidar al que cuida. Em, bueno, y por lo que tiene que ver por perfil laboral, entendemos a las tareas y las funciones y acciones y características del trabajo como cuidador o cuidadora. Todas aquellas tareas que van a desarrollar deben estar en concordancia con los conocimientos y prácticas adquiridos durante la formación, ¿no? Desde un enfoque que sea en un enfoque integral de la vejez, eh, para poder entender el perfil con determinado encuadre y para entender el perfil laboral que deben desarrollar como cuidadores o cuidadoras en cuanto a su rol y funciones, eh, tienen que ver con esto que decíamos hoy, con, tienen que ver con tener en cuenta y tener claridad en cuáles son las tareas que van a desarrollar, que hablábamos hoy, la ingesta de alimentos, la preparación de alimentos en aquellos casos que sea necesario, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, asesoramiento en las actividades de la vida diaria, la administración de medicamentos en aquellos casos que sea necesario, siempre y cuando sean indicados obviamente por profesionales, todo lo que tiene que ver con el autocuidado de la persona mayor, el uso del tiempo libre y las actividades recreativas y ocupacionales, digamos, acorde a sus posibilidades, la colaboración con prácticas indicadas por el profesional y también todo lo que tiene que ver con la detección de barreras arquitectónicas y todo lo que tiene que ver con la accesibilidad en cuanto al hábitat y prevención de accidentes también es tarea del cuidador y cuidadora. Bueno, y lo que tiene que ver con los aspectos más éticos, para ir finalizando por ahí un poco, tienen que ver con respetar justamente la intimidad y privacidad de la persona mayor y proteger su identidad y su imagen personal, poder respetar y apoyar su proyecto de vida, o sea, tener en cuenta, y para eso es importante la escucha, tener una relación amable y sustentada siempre desde el buen trato hacia las personas mayores, atender de forma personalizada e individualizada a esa persona mayor. Con esto vuelvo a repetir, volvemos a hablar de lo que es la atención centrada en la persona, priorizar las necesidades y preferencias de esa persona, teniendo en cuenta los factores culturales y religiosos, que no son los mismos, porque todas las personas envejecen de manera diferente y son diferentes, todas las personas somos diferentes, más allá de no ser viejas o viejos, sin discriminación por cuestiones vinculadas justamente al sexo, a la edad, a la raza, a la orientación sexual, entre otros, que hay que tener en cuenta también. Y en esto me parece que es fundamental, y volvemos al inicio, la convención. O sea, porque la convención nos da un marco regulatorio, un marco legal para tener en cuenta justamente la protección de los derechos humanos de las personas mayores. No sé si hay alguna pregunta más. Yo con esto, como más o menos, espero no haberlos aturdido y haber sido clara, como para que se lleven algo de todo esto. Yo, si quieren, después les comparto el Power a través de Adrián y la próxima lo trabajamos un poco más. Gracias, Constanza. Te lo iba a pedir al PowerPoint para después compartirlo. La próxima actividad el próximo taller de esta actividad, mejor dicho, va a ser para abril. Pero bueno, nos parecía, vuelvo a repetir, importante por ahí tener la posibilidad, sobre todo, de que tengamos a alguien como Constanza que nos brinde una actividad, porque por ahí también tener gente que se ha dedicado a esto de profesionalizar, de diseñar cuestiones para los cuidadores, de diseñar material y demás, por ahí, o sea, ayuda también a uno a abrir la cabeza y a tener
quizás otro panorama de todas estas cuestiones, incluso hasta panorama legislativo con esto de la convención y demás. Así que de nuestra parte, obviamente, de la cooperativa, agradecidos, Constanza, por tu predisposición, por haber accedido a participar, preparar el material, el Power. Sabemos que es tiempo que sacás para dedicarla a esto después de las actividades laborales y de la familia, así que se agradece, y también a todos los que están participando y los que se conectaron, haberse hecho un tiempo para participar de esta actividad. Para nosotros es importante porque tenemos, obviamente, esto es una actividad financiada por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y uno tiene que mostrar que la actividad fue provechosa y que se llegó a gente. Como todo, nos hubiera gustado una mayor cantidad de participantes, ¿no? Porque uno siempre aspira más, o sea, a tener que la sala llena con 100, 150 personas. Algún día llegaremos, pero por lo pronto agradecerles a todos los que hicieron un tiempo y esperamos, bueno, que le haya sido de provecho, que hayan podido disfrutar del material, y después, bueno, a muchos les contesté y les mandé el enlace por mail. Están en última en muchos grupos en los que estamos nosotros, así que después nos pueden solicitar el material. Tengan presente que la grabación de esta actividad va a estar después en la página de Facebook de la incubadora de cooperativas y mutuales. Ahí está la grabación de la actividad anterior y de otras dos actividades que ya realizamos respecto a trabajo y cuidados, como para que, bueno, tengan ya el insumo también para repasar todo lo que Constanza se explayó y manifestó. Así que de nuestra parte, bueno, nada más y agradecerles. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias y bueno, se viene el encuentro, así que ahí va a haber oportunidad también de seguir reflexionando y construyendo. La verdad que para mí es un placer estar acá, les agradezco a ustedes porque siento que me nutro día a día con todos los aportes y todas las cosas que se van realizando, así que mil gracias. Un abrazo. Nos vemos todos en el encuentro, a muchas de las compañeras de cooperativas que están acá. Obviamente, calculo que nos vamos a ver. Y bueno, ahí en el encuentro, seguramente en alguno de los talleres de las actividades se puede llegar a ahondar esto. Así que bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Un abrazo. Abrazo, gracias por todo. Gracias por todo, nos vemos en Madrid.